Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 21, mes 6. Segunda de Reyes, capítulo 1. Se inicia la segunda parte del libro de Reyes. Cabe señalar que originalmente se escribió un solo libro, el cual después se dividió en dos partes cuando se hizo la traducción del idioma hebreo al griego en la versión llamada Septuaginta. No obstante, debemos entenderlos como un solo libro. Comienza con la muerte de Ocosías, quien era hijo de Acab, a quien sucedió en el trono. Se señala que Moab se rebeló contra Israel porque estaba bajo un tributo. Se relata que Ocosías cayó por una ventana de una casa que tenía en Samaria y se enfermó, pero en vez de consultar al Señor si sanaría de esa enfermedad, él envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, de donde viene el nombre Belzebú. En consecuencia, el Señor mandó a Elías, el profeta, a reprenderlo, y le dijo: ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Cabe tener en cuenta que constantemente, en la Escritura, el Señor considera como una falta muy grave el consultar a otros dioses o acudir a pedir ayuda a cualquier otra cosa que no sea Él. Él llama constantemente a su pueblo a confiar en Él, a encontrar en Él su confianza, su guía, y cuando sus hijos buscamos otras fuentes para esto, lo que hacemos es caer en idolatría. Por eso, en este caso, el Señor mandó al profeta Elías a arrepender a este hijo de Acab. Desde el versículo 9, Ocosías mandó a buscar al profeta, probablemente para sancionarlo o para darle algún castigo, debido a que Elías le anunció que él iba a morir por juicio de Dios, recordando que los reyes en ese tiempo solían matar al mensajero cuando el mensaje no les agradaba. Así, Ocosías envió a buscarlo con un destacamento de 50 hombres y su respectivo capitán a cargo. Se relata que envió 2 destacamentos, uno después del otro, y ambos fueron fulminados por el Señor, lo que demuestra que Él es soberano y estaba realmente ejerciendo un juicio sobre este reinado. Y al enviar al tercer destacamento, el capitán a cargo, como vio que había muerto 100 hombres antes que ellos, entonces imploró piedad a Elías. Luego, el Señor mandó al profeta descender donde se encontraba Ocosías, y él en consecuencia recibió nuevamente el juicio de parte del Señor por no haberlo consultado, y así murió. Esto nos demuestra una vez más la soberanía de Dios sobre todo lo que estaba ocurriendo. Capítulo 2. Eliseo sucede al profeta Elías. Elías es uno de los pocos seres humanos que no han visto la muerte. De hecho, tenemos la constancia de que Enoc y Elías son los únicos que han pasado de este mundo sin haber gustado la muerte. El Señor soberanamente, por su gracia, quiso que este hombre fuera llevado de esta forma al cielo, ya que, según dice Santiago, fue un hombre sujeto a pasiones tal como lo somos nosotros. Por eso lo que destaca acá es la gracia de Dios. Eliseo lo siguió y pidió a Elías una doble porción de su espíritu, y al terminar de hacer esta petición, el Señor se llevó a Elías en un carro con caballos de fuego, y se lo llevó al cielo en un torbellino. Ciertamente, Elías solo podía hacer esto por la palabra de Dios. La sola presencia de Elías era una muestra de la gracia de Dios, ya que en estos hechos estaba siendo destacado el ministerio profético, el que tenía un objetivo claro, que era llamar al pueblo a ser fieles al pacto que Dios había hecho con ellos. El Señor estaba destacando de manera notoria al profeta Elías, quien daría inicio a los grandes profetas que vendrían, y que en la etapa de la monarquía estarían llamando a los reyes a la obediencia a la ley. Por consiguiente, resaltó a este profeta con grandes prodigios y señales que solo serían superados por Cristo. En consecuencia, Elías y Eliseo, estos dos profetas, estaban en continuidad, y Eliseo también representaba ese espíritu del profeta al que le era dado hacer grandes maravillas. Con eso estaba anticipando también a Cristo y, en un sentido, el ministerio de Juan el Bautista. Por último, Eliseo recibió este espíritu que estaba en Elías, y a través de él se hicieron grandes prodigios y señales. Salmo 139. En los versículos 1 al 12, este salmo nos habla de cómo el creyente se relaciona con la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, es decir, con el hecho de que Dios conoce todas las cosas y está en todo lugar. Para los incrédulos, estas perfecciones de Dios son motivo para tener temor, mientras que para los creyentes son una razón de consuelo, gozo y confianza. Sabemos que el Señor conoce todas las cosas, que ninguno de nuestros pensamientos le es oculto, que antes de que nosotros siquiera hablemos, Él ya conoce nuestra palabra y que allí donde vayamos, Él estará. Además, no hay lugar en que podamos escapar de su espíritu, pero Dios nos favorece con estas perfecciones de su ser, ya que las usa para tener comunión con nosotros y para dispensarnos su protección y cuidado. Desde el versículo 13, Dios nos conoce desde antes de nacer, pues fue Él quien nos formó en el vientre de nuestra madre. No solo vio cómo nos formábamos, sino que Él activamente nos hizo. Por consiguiente, el salmista llega a una conclusión aquí cuando dice: «Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos». En el versículo 17, no podemos más que maravillarnos y alabar al Señor por sus obras. Desde el versículo 19, esto contrasta con lo que ocurre a los impíos que no conocen a Dios. El salmista nos dice que Él aborrece a todos los que se apartan del Señor y que, lejos de generarle incomodidad el hecho de que Dios conozca todas las cosas, es algo que lo lleva a clamar: «Examíname,
oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En los últimos 2 versículos de este salmo, que esa sea también nuestra disposición, es decir, que Dios nos examine y quite de nosotros todo mal, incluso aquellas cosas que atesoramos, pero que son abominables ante sus ojos. Pero no solo eso, que también nos guíe en el camino de justicia y verdad, para que le seamos gratos por medio de Jesús. Proverbios capítulo 17, versículo 19. Aquel que es dado a los conflictos demuestra con ello que su corazón ama pecar. Necesita satisfacer su orgullo y desahogar su enojo egoísta, arrastrando a otros a pelear. La Escritura nos ordena alejarnos de tales personas, porque se trata de un pecado contagioso y en el que podemos fácilmente enredarnos. También dice el que abre demasiado la puerta. Se refiere a aquel que se jacta mucho de lo que tiene, de los bienes que posee en su casa. Al hacer esto, tal persona se atrae ruina porque tienta a que otros le roben, a que intenten quitarle lo que tiene. De hecho, esto pasó con el rey Ezequías, quien se jactó de las riquezas del reino de Judá ante unos enviados de Babilonia. El profeta Isaías le exhortó diciendo: He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. En 2 de Reyes 20:17. Eso fue precisamente lo que ocurrió. Versículo 20. Nuestras acciones tienen consecuencias. No podemos cosechar buenos frutos si buscamos el mal, si nos conducimos según la impiedad. Pero esto también ocurre con nuestros pensamientos y palabras, porque de ellas nacen nuestras acciones como un fruto. Por tanto, debemos rogar al Señor como el salmista: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En el Salmo 19:14. Versículo 21. Los padres de aquellos que son insensatos y necios sufren gran aflicción. Los hijos que caen en esta condición no honran a quienes les dieron la vida, sino que les hacen la vida miserable. Hechos capítulo 13. Desde el versículo 41, la predicación de Pablo y Bernabé motiva el celo de los judíos. Aquellos fueron bastante escuchados por la población e incluso por los judíos de la sinagoga. Notamos que nuevamente los líderes religiosos que estaban en la sinagoga colmaron la medida de sus pecados, ya que rechazaron la palabra de Dios, desaprovechando el privilegio de que esta palabra les fuera predicada a ellos primero, antes que a los gentiles, lo que era parte de su privilegio por ser hijos físicos de Abraham. Sin embargo, mientras tanto, dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En el versículo 48. Por consiguiente, aquellos que creen, que se suman a la iglesia, lo hacen porque el Señor los ha sumado, porque el Señor los está llevando a esto y está haciendo una obra de salvación soberana con su gracia. Se evidencia además que esta iglesia avanzó, aun cuando estaba arreciando la persecución, y ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Por tanto, nuestro trabajo en la fe no depende de que tengamos circunstancias favorables, sino de que el Señor está con nosotros y de que nuestra fe está puesta en Él. Capítulo 14. En los versículos 1 al 7 se relata que Pablo y Bernabé entraron juntos en otra ciudad, llamada Iconio, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Pero nuevamente ellos encontraron la persecución por parte de los judíos en mayor número, es decir, aun cuando creyeron una gran multitud de judíos y griegos, los judíos que no creían lograron su objetivo de incitar a la ciudad contra los apóstoles. No obstante, lejos de asustarse, ellos predicaban confiando en el Señor, el cual dice que daba testimonio a la palabra de su gracia. Versículo 3. Y además acompañaba la predicación con señales y prodigios. Por tanto, los judíos y también los partidarios que estaban con ellos lograron llegar hasta los gobernantes, y la muchedumbre quiso apedrear a Pablo y Bernabé. En consecuencia, se evidencia que, a donde estos discípulos llegaban a predicar el evangelio, causaban un gran impacto. Ahora, estos dos hombres de Dios, sabiendo que los querían apedrear, huyeron a Listra y Derbe. De esto también aprendemos que no estamos llamados a ser mártires por el hecho de serlo simplemente, es decir, que no debemos buscar la oportunidad para morir, sino que si sabemos de un complot o conspiración en nuestra contra, podemos escapar a una ciudad siguiente, como incluso el mismo Jesús dijo a sus discípulos. No estamos llamados a que si alguien quiere matarnos, necesariamente debamos dejarnos matar. Obviamente, si ya somos apresados y no hay otra alternativa, estamos llamados a perseverar en la fe y no negar a nuestro Señor, sino que a morir por Él con gozo. No obstante, estos discípulos predicaban el evangelio a pesar de las dificultades, porque el Señor era su gozo y su fortaleza. Roguemos al Señor que esa sea también nuestra disposición, que Él siempre sea nuestro gozo, fortaleza, seguridad y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.